Entonces, vamos a revisar la teoría preliminar de la clase, así algunos aspectos generales de la teoría, qué es lo que nosotros buscamos, y un par de teoremas importantes. Nada de práctica, tal vez medio comenzar la explicación de lo que trata una ecuación diferencial de variables separables, y ahí lo dejaríamos. Hasta donde lleguemos a esa parte, ahí lo vamos a dejar, para que estemos en sintonía, ¿verdad?, con la otra clase y podamos avanzar a la par. No sé si lograron, los que no estuvieron ayer, recuerden que siempre todos los videos los voy a subir en el campus, cuando el campus me deje, ¿verdad? Porque parece que no dejaba entrar, algunos compañeros me estaban escribiendo que no podían entrar al campus. Entonces, estén pendientes, ¿verdad? Pero sí, todos los videos de todas las clases se los voy a compartir en el mismo lugar a donde les compartí el que hicimos el día de ayer. Con fecha y todo, ¿verdad? Así sabe usted el día que no entró, ese día usted revisa el video. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Sí, gracias. Entonces, vamos a arrancar con esto. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es qué significa o qué es las famosas ecuaciones diferenciales. Eso es lo primero. Textualmente, la definición de SIL nos dice: se dice que una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, hay una palabra importante, eso de ecuación. ¿Qué era una ecuación? Algebraicamente hablando, nosotros decíamos que una ecuación es la comparación de dos expresiones que contienen números y variables a través del símbolo de igualdad. Esa es una ecuación. Entonces, de esas ecuaciones, nosotros le agregamos la parte diferencial. Es decir, agregamos derivadas a la ecuación diferencial y con eso, o sea, a la definición le agregamos derivadas y ya con eso tenemos una ecuación diferencial y se le agregan derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes. Entonces, con palabras sencillas, ecuación diferencial, comparación de dos expresiones a través de una igualdad que contiene variables, constantes y, lo más importante, derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. De eso trata la ecuación diferencial. Nosotros podemos clasificar las ecuaciones diferenciales de tres formas, o en tres formas. Uno, las podemos clasificar por tipo. Dos, por orden. Y tres, por linealidad. ¿En qué consiste? En la clasificación por tipo, nosotros tenemos dos formas de clasificar las ecuaciones diferenciales. Y eso es respecto del tipo de derivada que tenemos. Podemos clasificarla en ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. La llamamos ecuación diferencial ordinaria si contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes. Perdón, respecto de una variable independiente. A esa le llamamos ecuación diferencial ordinaria. Recuerde, derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola independiente. Y llamamos ecuación diferencial parcial a la ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces ahí tenemos la clasificación por tipo. Nosotros en nuestra clase solamente trabajamos ecuaciones diferenciales del tipo ordinarias. ¿Cheque? Sí. Sí, sí. Sí. Vamos a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación es por orden. ¿Qué significa el orden? El orden en una ecuación diferencial, ya sea parcial o ordinaria, lo que va a representar es que aparezca la derivada de orden mayor. Es decir,
Si en la ecuación diferencial nosotros tenemos una primera derivada, tenemos una cuarta derivada, entonces la ecuación diferencial va a ser de orden 4. Ahora, si tenemos una primera derivada con una potencia, es decir, la primera derivada elevada a la 10 y una segunda derivada, recuerden, la ecuación diferencial va a ser de orden 2. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver las potencias a las cuales estén elevadas las derivadas, sino que tienen que ver el orden de derivación que ustedes vean en la ecuación diferencial. Entonces, sumo cuidado con eso. Igual funcionaría con las parciales. A nosotros, de manera particular en nuestra clase, nos interesan las ecuaciones diferenciales. Una pregunta. Cuénteme. No, ingeniero, fue mi hermano. Disculpe, Lick, ¿podría repetir lo de clasificación por orden, por favor? Me enredó un poquito. Ajá, en la clasificación por orden, lo que tenemos que tomar en cuenta es el grado de la derivada que tenemos nosotros. Podemos tener derivadas de primer orden, o de segundo orden, de tercer orden. No la potencia, ¿verdad? ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han notado que a veces aparecen derivadas elevadas a un número. Sí. Entonces, el orden de esas siempre es dependiendo de la derivada. Si fuera y' elevado a la 5, y eso está dentro de una ecuación diferencial, la ecuación diferencial es de primer orden siempre. ¿Estamos? Porque va asociado al orden de la derivada, nada más. ¿Cheque? Sí, Lick, sí. Sí, cheque. Ahora, eso sucede tanto en las parciales como en las ordinarias, ¿verdad? Ahí no importa, siempre la derivada de orden mayor es el orden de la ecuación diferencial. Y lo otro es la clasificación por linealidad. Para la clasificación por linealidad tenemos lo siguiente. Si notan, aparece una estructura por acá, miren. Esta estructura describe una ecuación diferencial de orden n. Y decimos que esta es lineal si y, y a la n, todas son de grado 1, son lineales. Pero tenemos una estructura equivalente para determinar cuándo, o mejor dicho, más que determinar, para identificar cuándo estamos trabajando con ecuaciones diferenciales lineales. Entonces la estructura es la que está aquí abajo. Es esta de acá. Noten que bajo esta estructura tenemos dos cosas que observar. Cada término de esta ecuación diferencial está acompañada de un coeficiente y de una derivada. El coeficiente son todos estos. Este de aquí. Entonces, la idea es que esos coeficientes solamente deben depender de la variable x. Y en el caso de los que acompañan a cada uno de los coeficientes, que son las derivadas, todas esas derivadas tienen que tener potencia 1. Si tuviesen una de estas que tuviera una potencia distinta a 1, decimos que la ecuación es no lineal. Entonces, esas son las dos características que nosotros necesitamos tomar en cuenta para identificar cuando estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal de orden n. En esencia, el nombre pues puede variar. Algunos le dicen ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Otros le dicen ecuación diferencial ordinaria de orden n lineal. Da igual con tal que describa todas las características que tiene nuestra ecuación diferencial. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Lick. ¿No? Seguimos. El centro del curso. El centro del curso, tal cual lo hemos platicado hasta el momento, es buscar soluciones de una ecuación diferencial. Entonces,
que es la solución de la ecuación diferencial. En palabras simples, la solución no es más que una función que al ser derivada y reemplazada en la ecuación diferencial, esta se reduce a una identidad o a una igualdad, como lo quieran llamar. Eso es en palabras simples. Una función que al ser derivada y reemplazada en la ecuación diferencial la reduce a una identidad, nada más. Textualmente, toda función phi definida sobre un intervalo i que posee al menos n derivadas continuas sobre el intervalo y que al ser sustituida en la ecuación diferencial de enésimo orden reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. Dos cosas importantes. La función que está acá y que está definida en el intervalo. Pero esta función no es cualquier función. Esta función debe tener al menos el orden de derivadas, ¿verdad? Es decir, si la función que es solución de una ecuación diferencial de orden 5, al menos la función tiene que tener 5 derivadas. Entonces, siempre es esa pequeña restricción al momento de tener o de tomar la función solución. Ahora, esta solución se debe reemplazar en la ecuación diferencial, está definida en ese intervalo i que vamos a hablar de él, y reduce la ecuación a una identidad. Una vez que usted reemplaza todas las derivadas correspondientes a la ecuación diferencial por las derivadas de la función solución, esto se reduce a una identidad, es decir, a igual a a, 0 igual a 0. Eso debe suceder. ¿Quién es ese intervalo i? Ese intervalo i corresponde, o mejor dicho, le dicen intervalo de validez, intervalo de la solución, intervalo de definición. ¿Qué relación tiene ese intervalo respecto del dominio? Ese intervalo debe ser un subconjunto del dominio de la función. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos el dominio de la función. Entonces, el dominio puede hacer que tome, supongamos que estamos trabajando un modelo matemático que implique soluciones que dependen del tiempo. Son respuestas de algún proceso, pero son dependientes del tiempo. Ya sabemos que esa función solo estaría definida de 0 en adelante. Pero tal vez la solución como tal, desde el punto de vista funcional, tiene dominio de los reales, pero a nosotros solo nos va a interesar la parte positiva. ¿Por qué? Porque correspondería al tiempo. Entonces, a eso nosotros le llamamos el intervalo de validez. Es donde nuestra solución es válida. Fuera de ese intervalo, nosotros no podemos asegurar nada lo correspondiente al proceso donde sale la ecuación diferencial. Entonces, así le dicen, intervalo de validez, intervalo de definición. Ese intervalo, recuerden, es un subconjunto del dominio. ¿Qué más? Curva solución. Cuando nosotros decimos curva solución, nos referimos a la gráfica de la solución de la ecuación diferencial. Entonces solamente es la representación gráfica de ella, obviamente, representada en el intervalo de validez o en el intervalo de definición. Solo ahí, en su dominio. Entonces a eso le llamamos curva de solución. Como andamos buscando una expresión que al ser derivada y reemplazada en la ecuación diferencial se reduzca a una identidad, nosotros dichas expresiones las podemos ver representadas de dos formas. Una de forma explícita y otra de forma implícita. Explícita significa que tenemos a y en términos de x o a x en términos de y, tal cual lo podemos observar acá. Entonces ahí tenemos una solución que está dada en forma explícita. Tenemos y en términos de x, pero puede ser también x como una función de y. Entonces, a esa nosotros la podemos manipular, derivar y hacer lo que queramos
siempre que lo necesitemos de la ecuación diferencial. Entonces, esa es una forma. Hay métodos, por ejemplo, que vamos a discutir en clase, que directamente me dan la solución en forma explícita. Entonces, lo único que sucede es que ya lo dejamos así, ¿verdad? Ya, listo. Pero no todos los métodos funcionan igual. Hay métodos que me dan la solución de la ecuación diferencial en forma implícita y no tenemos la obligación de estar despejando para una variable y expresándola en términos de la otra. Licenciado. Sí, cuénteme. Pero, ¿verdad que hay algunos casos donde no se puede llevar a la forma explícita? Sí, no, y no es como, necesario tampoco. Como decir que la misma variable que uno quiere despejar en uno de los términos está en logarítmico y en el otro no. Correcto. Entonces ahí nosotros tenemos que valorar, pero como les digo, no es común que se pida, ¿verdad? Ojo, cuando sí estamos en la obligación de expresar las soluciones en forma explícita, de repente cuando la queremos comparar o andamos buscando en algún ejercicio una forma de solución y queremos llegar a esa forma, entonces ahí sí, ¿verdad? Tenemos que hacer manipulación algebraica. De lo contrario, la forma que nos dé el método, así dejamos nosotros la solución de la ecuación diferencial. La otra forma es una solución dada en forma implícita. Implícita significa esto de acá. Nosotros tenemos g de xy igual a 0. Entonces, eso es una expresión dada en forma implícita, es decir, no está despejado ni está expresado x en términos de y o y en términos de x. Ya sea que se pueda o no se pueda, si usted la deja así, entonces está en forma implícita. Y siempre esta está asociada, ¿verdad?, al intervalo de validez. Es la misma idea. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Familia de soluciones. Nosotros en el curso vamos a aprender que no solamente buscamos una función, específicamente una función, que es la solución de la ecuación diferencial, sino que nosotros buscamos una familia de soluciones. ¿Qué significa eso? Recuerden, nosotros venimos de resolver una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial involucra derivadas. Si queremos buscar la función que satisface ese conjunto de derivadas, obviamente deben aparecer las famosas antiderivadas o las integrales indefinidas. Entonces, una vez que aparecen las integrales, automáticamente aparecen las constantes de integración. Entonces, la suma de todas esas constantes de integración se convierte en esa familia uniparamétrica en el caso de una ecuación diferencial de primer orden. Para orden superior o para segundo orden, ya nosotros, por el orden de ella, obtenemos dos constantes arbitrarias. Para tercer orden, tres constantes arbitrarias. Así que para orden n de una ecuación diferencial, vamos a tener n constantes arbitrarias. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esto que aparece por acá, miren. Les digo a esto. Tenemos una ecuación diferencial de orden n y aquí tenemos las n constantes arbitrarias. Entonces, para el caso de primer orden, tenemos la ecuación diferencial de primer orden y esta ecuación diferencial tiene una forma o una solución así que describe una familia de soluciones. Si notan, esa familia está dada en función de C. Para distintos valores de C, voy a obtener funciones diferentes. No digamos cuando ya tenga más constantes arbitrarias, ¿verdad? En el caso de la ecuación diferencial de orden n, hay n constantes arbitrarias. Entonces, nosotros sabemos que algebraicamente ya no podríamos describir el impacto que van a tener esas condiciones sobre una función. En el caso de primer orden sí, porque prácticamente se convierte en corrimiento, ¿verdad?
todo dependiendo de la estructura de la solución. Ahí van a aparecer los famosos corrimientos. Entonces a eso nos referimos. Recuerden, no buscamos solamente una función específica, sino que buscamos un conjunto infinito de funciones que son solución de la ecuación diferencial. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Lick. ¿No? No, Lick. Ahora, por aquí aparece una definición que le dicen solución singular, solución particular. Es la misma historia. El detalle es el siguiente, ¿verdad? Aquí aparece algo bien claro. Dice, una solución que se encuentre libre de parámetros arbitrarios se llama solución particular o solución singular. Aquí tenemos que la solución singular en ocasiones es cuando nosotros a nuestra familia de soluciones la obligamos a pasar por un punto. Una vez que encontramos el valor del parámetro arbitrario, ya se convierte en una solución de tipo singular. Luego tenemos los sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Qué tenemos con los sistemas de ecuaciones diferenciales? Vamos a partir de sistemas de ecuaciones lineales, de lo que vemos en vectores y matrices. Nosotros decimos que estamos con un sistema de ecuaciones lineales cuando tenemos un número finito de ecuaciones lineales de la forma tal. Entonces ahí aparece ya un sistema de ecuaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema de ecuaciones diferenciales, es un conjunto finito de ecuaciones diferenciales que contienen variables, constantes, igualdades y derivadas de cualquier orden respecto de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, cuando aparecen más variables independientes, recuerden, el sistema es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, pero cuando nosotros estamos trabajando solo con ecuaciones diferenciales, o mejor dicho, con derivadas de funciones que solamente dependan de una variable independiente, entonces decimos que es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso para que lo tengan pendiente. Cuando hablamos de la solución para un sistema de ese tipo que les acabo de mencionar es ese conjunto de variables dependientes respecto de la variable independiente que al ser reemplazada en cada una de las ecuaciones por ser reemplazada en cada una de las ecuaciones del sistema, lo reducen a una identidad. A eso nosotros lo llamamos como solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué? ¿Preguntas? No. Esto de aquí nosotros lo conocemos como el problema de valor inicial de orden n. ¿Qué es ese famoso problema de valor inicial? Ese problema de valor inicial no es más que una ecuación diferencial de orden n. Lo pueden notar, tengo la derivada mayor y está igualada a todas las otras derivadas, incluyendo a x, mediante ahí mediante sería mediante esa definición que está, ¿verdad? Que es de una función en varias variables. Entonces, eso en primera. Tenemos derivada de orden n igualada a una función en donde están todas las otras derivadas hasta llegar a la derivada de orden 0, que es la misma que la función original. Ahora, para hacer un problema de valor inicial, no solamente es la ecuación diferencial,
sino que debe estar acompañada de un conjunto de condiciones iniciales. Dicho conjunto lo identificamos fácilmente. Está aquí. Aquí tenemos el conjunto. Entonces tenemos la función o la derivada de orden 0 evaluada en x sub 0, y eso es igual a un número. La primera derivada evaluada en x sub 0 igual a otro número. La segunda derivada evaluada en x sub 0, perdón, evaluada en x sub 0 nos da otro número, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de orden n-1 evaluada en el mismo número. ¿Por qué inicial? Porque arrancan desde x igual a x sub 0. Desde ahí arranca. Entonces, desde x sub 0, a partir de x sub 0, es donde aparece el intervalo de validez. Entonces, esas son las condiciones iniciales. En conjunto, tanto la derivada como dichas condiciones iniciales, nosotros lo conocemos como problema de valor inicial de orden n. Ahora, estas constantes, recuerden, dada la solución de una ecuación diferencial de orden n, una solución de un tipo de ecuación diferencial así, tiene n constantes arbitrarias ya. Esas constantes arbitrarias nosotros las calculamos usando esas derivadas. Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de las condiciones iniciales, poder encontrar esos parámetros. En el caso de primer y segundo orden tendríamos lo siguiente. Miren, en primer orden es la ecuación diferencial y una condición inicial. Tenemos una derivada de primer orden que está sujeta a una condición. La condición representa un punto dentro de la región R o dentro del R2, por la cual va a pasar una de tantas funciones, pasa por ese punto. Esa es la solución que nosotros buscamos. Entonces, ahí tenemos el problema de valor inicial de primer orden, y luego el problema de valor inicial de segundo orden está acompañado por miren, tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, y esa está sujeta o acompañada por dos condiciones iniciales. Y evaluada en x sub 0 igual a un número, y y' evaluada en x sub 0 igual a otro número. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos un problema de valor inicial de segundo orden. Esta parte de problemas de valor inicial nosotros la tocamos hasta que entramos con la transformada de Laplace. Eso no quiere decir que en cualquier momento de la clase podemos intentar buscar las constantes arbitrarias, ¿verdad? Eso sí tiene que ser nuestra rutina, nuestro conocimiento, saber cómo se calculan. Y luego en transformada de Laplace es donde, mediante el procedimiento que se hace, pues terminamos calculando de forma implícita las condiciones o las constantes arbitrarias. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Todo claro. No, No, ninguna. Vamos a revisar. Aquí tenemos el teorema de existencia y unicidad. Les mencionaba en la clase anterior, una de las tres, que este teorema es de los más importantes. Pero se ve sencillo e inofensivo, pero sí es muy importante, y en ocasiones
pues es un poco pesado para poder probar lo que nos pide y así concluir lo que queremos. Primero miremos la importancia de la existencia y la unicidad. Entonces, nosotros ya les mencioné que en el curso lo que buscamos es resolver ecuaciones diferenciales. Para eso vamos a tener distintos métodos que nos van a permitir calcular la ecuación diferencial o calcular la solución. El detalle es el siguiente. Antes de comenzar a ver métodos, lo primero que tenemos que preguntarnos es, si tengo esta ecuación diferencial, ¿cómo sé si debo resolverlo? Entonces ahí viene la primera parte, existencia. Cuando yo sé que nuestra ecuación diferencial tiene solución, entonces ya nos tiramos con fuerza. Ya podemos pensar, pucha, podemos aplicar ese método, pero antes de eso no podemos discutir nada. Eso por un lado. Ahora, lo segundo, ¿por qué una vez que usted sabe que existe la solución, necesitamos que dicha solución sea única? ¿Por qué razón? Si tenemos dos posibles caminos que nos llevan al mismo lugar, con las mismas condiciones, tal vez un par de diferencias, da igual cuál escojamos, vamos a llegar al lugar, a nuestro objetivo. El detalle es que tal vez un camino tiene características un poco diferentes al otro camino. Pero si ambas cumplen, uno podría pensar en, pucha, hubiera escogido cualquiera, da igual, ¿verdad? El detalle es, ¿qué pasaría cuando usted solamente tiene un camino? Cuando solamente tiene un camino, usted sigue ese camino y listo. No se complica, no se extiende ni nada, ¿verdad? Entonces, eso sucede una vez que usted sabe que la solución existe. Entonces, la parte de unicidad es como el complemento. Ya sabemos que hay solución, ahora tenemos que buscar que la solución es única. Entonces, ¿cómo nosotros aseguramos esas dos cosas en soluciones de ecuaciones diferenciales? Para eso voy a tomar el problema de valor inicial de primer orden, que es una ecuación diferencial de primer orden a la cual se ajusta o la cual se sujeta a una condición inicial. La condición inicial la vemos ahí, es y de x sub 0 igual a y sub 0. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Establecemos R. Primero describimos la región R. Entonces, esa región R nos va a permitir lo siguiente. Esa región R surge de un producto cartesiano entre dos intervalos cerrados. Los intervalos cerrados son A, B y C, D. Eso hace la regioncita en color gris que está abajo. Entonces, ya tenemos nosotros nuestra región. De esa región tomamos un punto. Una vez que nosotros tomamos ese punto dentro de la región, todas las funciones que pasen por ahí forman parte de la familia de soluciones, pero a mí solo me va a interesar aquella que pase por el punto x sub 0, y sub 0. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar nosotros que existe de verdad esa parte de la solución? O que existe esa solución para la ecuación diferencial. Pasa lo siguiente. Y escuchen bien lo que nos dice. Si f de xy y la derivada parcial de f respecto de la variable y son continuas en R, o sea, son continuas en la región, entonces existe cierto intervalo, ahí aparece el intervalo de validez, aparece ese valor, ese intervalo que está asociando esa constante h. Aquí se me escapó, miren,
aquí lleva un menos en esta parte, un x sub 0 menos h. Entonces, esa constante h está asociada con la constante de Lipschitz. Luego, ese valor de h es mayor que 0. Ese intervalo i sub 0 está contenido en la componente en x de la región R. Es decir, está contenido en el intervalo cerrado a menor que x menor que o igual a b. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que nosotros probamos que la función y su derivada parcial respecto de y son continuas en la región, concluimos, existe cierto intervalo y existe una función y de x definida en i sub 0 que representa una solución del problema de valor inicial, que es el que estábamos resolviendo, sujeto a la condición inicial. Entonces, ¿qué implica esto? ¿En qué consiste el teorema como tal? Tengan cuidado con sus micrófonos, jóvenes. Entonces les decía, ¿qué implica o qué condición debemos nosotros cumplir para poder concluir que nuestra solución existe y aparte que es única? Aquí tenemos, y nos dice, si f de x, y la derivada parcial de la función respecto de la variable y son continuas, entonces pasa lo siguiente. ¿Qué implica que una función en dos variables sea continua? ¿Alguien recuerda eso? Que no se cortan, Lick. ¿Cómo dice? Que no No se hay una cortan. discontinuidad. No hay una discontinuidad, pero es más a la definición. ¿Recuerdan la definición de que una función en dos variables sea continua? Que no tiene como ningún punto vacío, o sea, Tiene que ver con los conceptos de límite. Ajá, correcto, hay una relación con los límites. Entonces Lo que recuerden que en una variable nosotros decíamos que la función era continua si el límite existía, si la imagen existía y aparte si eran iguales. Y el límite existía si los laterales eran iguales, ¿verdad? Entonces por ahí establecíamos en una variable. Pero en varias variables sucede algo un poquito más fuerte. Se extiende el derivadas concepto de parciales continuidad. son iguales. Ajá, las de segundo orden, las mixtas. Si eso pasa, la función es continua. Entonces ahí tenemos un mecanismo alterno, ¿verdad? Pero si nos vamos directamente a la definición, porque ahí me hablan de continuidad en una región, entonces son dos cosas. Recuerde, para que una función sea continua, necesitamos que la imagen en el par ordenado x sub 0 y y sub 0 existe. Eso es lo primero. Lo segundo es que el límite en ese punto también existe. Y tercero es que ambos sean iguales. Entonces, ¿cómo probamos? O mejor dicho, ustedes en cálculo 2 alguna vez probaron que un límite en dos variables existía. sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacían? Buscando trayectorias. Trayectorias. Contradictorias. Pero más bien contradictorias, recuerden que si ustedes tienen 20 trayectorias y todas le dan el mismo valor, usted no puede asegurar que el límite existe. Correcto. Entonces no se usan trayectorias para verificar que el límite existe. Más bien, se usan trayectorias para probar que el límite no existe. Ajá, correcto, que no existe. Y coordenadas polares, Lick.
Igual, coordenadas polares es una trayectoria, pero ahí pasa algo en coordenadas polares. Que ustedes en ocasiones, cuando evalúan el límite que les va a quedar, que es cuando R va a 0, si el punto es 0,0, por cierto, entonces lo que sucedería es que si el límite depende de teta, decimos que el límite no existe. Pero si el límite depende de R y lo evaluamos, y eso da un número, no podemos afirmar nada. Sino que tenemos que aplicar la definición para demostrar que el límite existe. Entonces, ese es el detalle. El problema de probar continuidad para una función en varias variables gira en torno al límite. Porque bajo nuestro concepto, nosotros no hemos tenido la experiencia para demostrar que un límite en dos variables existe. Eso ya es parte de un curso de análisis matemático. Entonces la historia es que ahí hay un impasse, pero por aquí mencionaron algo importante, las derivadas parciales, las mixtas. Decíamos que si las funciones eran continuas, entonces las derivadas mixtas eran iguales. Entonces, ya vimos que la desventaja de esto es la continuidad. No es como en una variable que por continuidad era sumamente sencillo. En dos variables, entonces la historia se escapa de nuestras manos, ¿verdad? Entonces ahí es donde, ojo, pero no solamente es continuidad en un punto, porque es lo que les acabo de mencionar. Ahí me dice continuidad en todo R. ¿Qué significa? Que es continua en cada punto de R. Eso nada más. Eso significa. Entonces, si nosotros logramos demostrar que dada nuestra ecuación diferencial de primer orden, sujeta a una restricción, tomamos la función y tomamos la derivada parcial de la función respecto de la variable y verificamos que ambas funciones son continuas, estamos entonces ahí, es el mayor impasse que tenemos para eso. Una vez que ya nosotros decimos, la función y su derivada parcial respecto de y es continua, entonces concluimos, existe un intervalo i sub 0 y una función única definida sobre i sub 0, tal que esa es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí lo que nos hace falta, lo que nos haría falta es tomar un ejemplo de una ecuación diferencial y mostrarles, ¿verdad? O inducirles o más o menos guiarlos cómo determinar que la función tiene solución. Tiene solución en primera y no solo eso, sino que es única. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Entonces, esa es la importancia del teorema. Recuerden, para nosotros, en cada uno de los inicios, porque tenemos varios inicios, ¿verdad? Ahorita en primer orden, vemos un teorema de existencia de unicidad. Cuando estemos en segundo orden, vamos a ver otro teorema de existencia de unicidad. Para orden superior, otro teorema. Para solución en series, otro teorema. Para solución mente transformada de Laplace, otro teorema. Entonces, siempre en distintos momentos vamos a tener nosotros una condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre cuando desplegamos procesos o métodos, necesitamos estar seguros que el problema tiene solución. Una vez que sabemos que tiene solución, ya el alivio es un poco, o mejor dicho, la turbulencia es un poquito más tranquila o más fácil de asimilar. ¿Por qué? Porque lo que restaría es verificar, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a llegar a un lugar. Porque recuerde, cuando usted busca una solución, la puede encontrar si existe. Si no existe, usted no va a encontrar nada, ¿verdad? Si no piense de si llegara a existir una casa de oro, o sea, una casa fabricada con oro, la historia es, ¿podría encontrarla en la ausencia de saber si existe? No, porque nadie le daría referencias. Entonces, lo mismo pasaría con nuestros procedimientos.
nosotros necesitamos estar claros de que sí hay solución para poder hacer eso. Check. Entonces, una vez que ya ustedes tienen claro el concepto, ya nosotros fácilmente podemos decir, bueno, ya empezamos a detallar los métodos, empezamos a discutir métodos para buscar la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No, Lick, todavía. ¿No? Entonces, vamos a comenzar con un poquito de teoría de la parte práctica, porque justo aquí me quedé con los muchachos de las 3 de la tarde. Así que hoy se van a ir a comer tranquilos, temprano. Entonces, vamos a revisar más o menos ideas de lo que trata las ecuaciones diferenciales de variables separables. A partir de acá, arrancamos con métodos para resolver ecuaciones diferenciales de variables separables. A partir de acá. Ahora, ¿cuál es el detalle para estas? El detalle es la transformación. Nosotros podemos tener esta estructura que ustedes ven acá, esta estructura de acá, para decir que es una ecuación diferencial de variables separables. Pero hay dos estructuras más que nos van a permitir a nosotros determinar cuándo es una de variables separables. Pero la idea es la misma. Ojo, ¿verdad? Le llamamos así de variables separables porque mediante procesos algebraicos nosotros podemos tener un diferencial y una expresión que dependen de la misma variable. Es decir, un diferencial de x y una expresión que va a depender de x. Lo mismo pasaría con el diferencial de y. Un diferencial de y una expresión que va a depender de y. Si es así, o si es posible esa separación, entonces nosotros decimos que es del tipo de variables separables. Y el proceso de solución lleva involucrada integración. Entonces se lo voy a explicar. Lick, Sin hacer ejemplo, pero cuénteme. viendo ahí cómo está conformado. Ujú. Ese método solo se puede utilizar en ecuaciones de primer orden. Correcto. Este es para ecuaciones diferenciales de primer orden. Es el método más Solo, sencillo. solo para primer orden, no se puede Sí. utilizar para segundo orden. No, para segundo orden no. Para segundo orden ya la historia cambia. Bien. Entonces, ya les explico en qué consiste la idea de esto. La idea está así. Nosotros tenemos que esta de y de x igual a f de x, e de y, es una de variables separables, así como aparece en la definición, ¿verdad? Pero también podemos identificarla como variables separables si sucede esto. De x, algo que dependa de x, igual a g de y, algo que dependa de y. Si pasa eso, también es de variables separables. También la llamamos de variables separables, por ejemplo, si sucede esto. Cualquiera de estas tres presentaciones, estamos nosotros abordando una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el proceso de solución va más o menos así. Primero buscamos separar los diferenciales y hacemos una separación netamente algebraica. ¿A qué me refiero? A que de y es e de y igual fx de x. Entonces, mire, tenemos un lado que depende solo de y, otro lado que depende solo de x. Una vez que nosotros algebraicamente lleguemos acá, procede a integrar. Entonces,
se integra en ambos lados de la ecuación. Ya una vez que nosotros tenemos la integración, recuerden, van a aparecer antiderivadas. Vamos a tener una antiderivada que va a depender de y, más una constante de integración que sale del integral, igual a una segunda función o antiderivada, más una segunda constante de integración. Ahora, esas dos constantes nosotros las podemos agrupar donde queramos y vamos a tener g de y, que es más C1 menos C2, igual a f de x. Y para fines prácticos, llamaremos a esto C. Entonces tenemos g de y igual a f de x más c. Y esta sería la solución general de una ecuación diferencial de variables separables. El proceso, si notan, es vía integración. Nosotros lo que hacemos es integrar. Ojo, hay un paso que no es necesario. El paso en que ustedes vienen, sacan estas dos constantes y luego las suman y luego salen acá. Usted directamente puede pasarse para aquí. Usted integra, mire, integra g, integra f y le suma en cualquiera de los dos lados, ¿verdad? La constante c, representando esa constante c, el parámetro arbitrario que me va a armar la familia de soluciones. Cheque. Entonces, en eso consiste. Si se fijan, ¿sí? Cuéntenme. Entonces, C1, lo que encerró en el círculo C1 menos C2 está representado solamente por C. Sí. Está representado, eso es, nada más. Entonces, no es necesario pasar por este paso. No es necesario llegar y que aparezca C1 y C2 y hacer toda esta álgebra, sino que directamente, una vez que integra, tenemos g de y, f de x, más c. Esta c puede ir al lado derecho o al lado izquierdo, da igual también, no importa. Al final es la misma constante arbitraria. Entonces, esto denotaría la solución general para nuestra ecuación diferencial. Y el proceso es, separo, integro y aplico la constante arbitraria. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Licenciado, ¿Sí? ¿y habría algún caso donde una de esas integrales sea una cíclica? Sí. Esas integrales pueden ser de lo más violento que ustedes puedan haber visto en su linda y hermosa existencia. Pueden haber integrales bien pesadas, no importa el tipo de integración que aparezca, que a eso iba. Si notaron en el procedimiento, la parte algebraica pues no tiene mucha complicación. ¿Dónde está el problema? En salir de acá, de aquí a aquí. Usted puede tener dificultades al momento de integrar cualquiera de las dos funciones. Entonces, una vez que ustedes salen de la integración, ya estuvo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Licenciado, Sí, cuéntame. en el segundo, por decirlo así, en el segundo renglón, tiene f de x, d de x, también es una ecuación diferencial exacta o inexacta, ¿verdad? Pues fíjese que ya esa es otra cuestión, porque en este caso estoy identificando ecuaciones de variables separables. Ya las inexactas o las exactas, esas ya son un poquito más generales. Estas son más específicas. ¿Por qué? Porque admiten esa separación algebraica. Esta separación algebraica no todas la pueden tener, ¿verdad? Solamente las variables separables. ¿Sí que? Gracias. Oscar, ¿tenía alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, conforme a lo que usted mencionó, que nos iban a salir integrales bastante difíciles. En este tipo de ecuaciones nos pueden salir integrales que sean elementales, que no se puedan resolver. Sí pueden salir ecuaciones que ocupen series. Sí, exacto.
Ujú, sí, sí pueden ser, solo quedan expresadas nada más. Usted, por ejemplo, le puede quedar la integral de y a la x cuadrado, pero usted hace una descomposición en series y la deja expresada, pero la función solución le va a quedar en términos de una serie. Eso es lo único. Ok, gracias. Pero sí, o sea, sí es algo, no se acostumbra, ¿verdad? En los libros que le queden cosas con series, por lo general, no pasan de hacer sustitución trigonométrica, fracciones parciales o integración por partes, ¿verdad? O algún cambio específico, como el de la tangente de x medios para calcular la solución. No pasan de ahí. Cheque. Sí, ¿Algo más que chécale. quisieran preguntar? ¿Estamos claros con la idea del proceso de solución? Sí. ¿Sí? Sí. Separan, integran y una vez que tienen las antiderivadas, en alguno de los dos lados escriben la constante arbitraria, que es la que me da la solución general. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, aquí nos vamos a detener porque aquí quedó el otro curso. Mañana entramos ya a practicar solución de este tipo de ecuación diferencial y vamos a revisar otro tipo de ecuación diferencial mañana también. Cheque. Lick, Sí, cuéntame. Este tipo de solución solo aplica para las separables, ¿verdad? Sí. Ah, Que ok. es integración pura solo para la separable. Ya para otro tipo de ecuación diferencial tenemos otro proceso. Sí, los PD, bueno, creo que de esta parte no hay mucha necesidad de enviarlo. Igual, mañana lo puedo volver a repasar ya con un ejercicio práctico. El video de hoy es el que cuenta prácticamente para tener en cuenta la teoría y los PDFs que están aquí o los que discutimos en clase ya están en la plataforma por lo general. Porque Brian está preguntando por eso. Cheque. ¿Alguna otra pregunta? Leco, una pregunta. Cuénteme. Hay funciones en las que sí es cierto, hay que descomponerlas para luego poder separarlas. En dado caso, aparecerían acá, me imagino. ¿Cómo así? O sea, como funciones, ¿cómo le digo? Que están unidas, pero al momento de que hay que igualarlas, primero hay que como que resolverlas para luego poder ver va a ser g de x, ejemplo, y cuál va a ser f de x. Ajá, correcto. Hay funciones que usted le aplica, por ejemplo, álgebra y ya las descompone. Por aquí medio había comenzado a hacer un problema en el otro curso cuando me quedé sin conexión. Por ejemplo, aquí note que usted tiene, esta es la ecuación diferencial. La pregunta que surge siempre cuando comenzamos a resolver es, ¿qué método voy a aplicar? Bueno, el primero que nosotros buscamos aplicar es de variables separables. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Entonces, lo primero es identificar, ¿puedo yo extraer algo aquí de tal forma que pueda lograr esa descomposición? Entonces me fijo, hay un E a la Y y hay un E a la Y de común. Lo saco de común y me queda este. Una vez que hago eso, multiplico por E a la Y y divido entre E a la X. ¿Qué gané? Al multiplicar por E a la Y se desaparece de acá y me queda acá. Por eso es Y E a la Y de Y. Igual, divido entre E a la X, me va a quedar 1 más E a la menos 2X entre E a la X de X. Entonces, esta expresión solo depende de Y, esta expresión solo depende de X. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Integrar. Y ahí me quedé, porque ahí se me desconectó la cuestión. Entonces, algebraicamente, siempre nosotros podemos factorizar, podemos hacer todos los arreglos algebraicos que conocemos para lograr la separación. Ojo, tampoco es que todos los problemas se tienen que ir con variables separables, ¿verdad? Eso para que estemos pendientes. Licenciado, Cuéntame. ¿existen criterios para definir si una ecuación diferencial es separable? No. Solamente decimos que es separable si admite esa descomposición como el producto de un diferencial con la misma variable y un coeficiente, ¿verdad? Que tengan la misma variable con el diferencial y el otro coeficiente que tengan la otra variable del diferencial. Eso es lo Ok. único.
pero Gracias. no hay así una característica. Vaya, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones que mencionaban aquí, de las exactas tienen una característica muy específica y bastante peculiar para poderle identificar. Si nosotros lo identificamos, aplicamos el proceso. Si no, no lo podemos aplicar. Ujú. Entendido. Bueno, sí. Ajá, ¿algo más? Y también para poder descomponer a veces, también me imagino que se pueden utilizar cambios de variables. Pues fíjense, con cambios de variable, difícil, porque más bien el cambio de variable lo podríamos tomar nosotros al momento de integrar. Pero si desde que usted viene y dice, ah, esto es U, entonces desde ahí la separación está implícita. Pero sí puede ser inducida a través de un cambio, eso sí también puede pasar. Que puede ser una de variables separables directa o puede ser el proceso de otra ecuación diferencial que viene de trabajarla, ¿verdad? De alguna manera. ¿Algo más? Gracias. Sí. ¿Sí? Quería una pregunta. Con los ejercicios que se van a resolver más adelante, ¿no es necesario aplicar el teorema de existencia y unicidad? ¿O sí? No, no. Salvo que se pregunte, por eso voy a preparar un problema en donde lo puedan ver, cómo funciona el teorema de existencia y unicidad, para que más o menos tengan una noción de lo que se trata y para qué nos puede servir, y las cosas Perfecto. posibles que nos pueden preguntar, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algo más, jovencitos, que tengan una duda o algo? Si no hay dudas, entonces, a ver si los dejo descansar por hoy. Mañana vamos a estar fuerte con la parte práctica. Mañana terminamos variables separables y avanzamos con otro tipo de ecuación diferencial. Cheque. Cualquier duda, yo me pongo a trabajar más tardecito porque tengo que hacer unas cosas en este momento. Una vez que termine, me pongo a armar los grupos y esperen por correo el enlace, ¿verdad? Vayan descargando la aplicación en su teléfono o en su computadora, ¿verdad? Pueden tenerlo en ambos o en uno de los dos, no importa. Entonces que tengan acceso a internet, los mensajes les van a llegar. Ya luego por ahí vamos a tener comunicación fluida, de repente se va la energía en mi casa o no tengo internet o cosas así, entonces yo les aviso. Y ahí nos ponemos de acuerdo para reponer clase o para ver qué se puede hacer o para ir avanzando, ¿verdad? Para que no se pierda el día. Si Puede tienen haber consultas alguna... de problemas también, ¿vale? Correcto, Se si le tienen puede- alguna ajá. consulta, recuerde que Telegram es comunicación en tiempo real, 1 a 1. Ahí vamos a estar todos los del grupo y ahí podemos ir compartiendo, ¿verdad? Siempre cosas académicas, nada de andarse metiendo en líos de política, religión y todo lo que causa un distanciamiento que no se puede curar, ¿verdad? Eso es lo único. Y como les mencionaba ayer, condición de oro, nombre y número de cuenta. Si no le parece la regla, no se meta porque lo voy a sacar. Eso es lo único que les pido. Nombre, número de cuenta. Porque si alguien va a ser mal educado, lo va a hacer de frente. Pues. Diría que le pusieran una foto, pero ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Si no, no se preocupe, pero por lo menos en la plataforma, en el campus, sí. Ahí sí preferiría que ustedes sí tuvieran una foto de ustedes, ¿verdad? No una foto de un perro, una foto de un gato, no. Ni una imagen rara. Pongan una foto suya. Para que por lo menos ahí nos identifiquemos. Si quieren ir pensando lo de los grupos, participen en el foro de presentación. Y ya luego en Telegram vamos a terminar de afinar la idea, ¿verdad? Para los grupos de trabajo, para definirlos a más tardar el domingo de esta semana. O mejor dicho, el domingo de la otra semana. Es decir, este que viene. Cheque. Licenciado, si uno ya tiene grupo, si ya formamos un grupo, Solo cuídelo y una vez que empiece a pedirlos, porque o me los mandan al correo, nombre, número de cuenta, correo, sección y listo. Entonces yo con eso lo voy registrando en la plataforma, porque en la plataforma es que lo vamos a registrar. está bien, entonces lo mandamos al correo. Sí, mejor el correo, ahí va quedando ya. Si ya tienen grupo, lo van mandando al correo, ¿verdad? Y los que no tengan grupo, yo luego les voy a ayudar para eso. Está bien.
Y Cheque. una consulta, Cuéntame. el PDF que estuvimos analizando hoy se sube a la plataforma. Ese ya está en plataforma. Ah, ya está. Sí, se llama Teoría Semana 1 y Teoría Semana 2. Ah, listo. Sí, Gracias, ahí Lick. están. Bueno, les diré que me quitaron el formato de las pestañas. Ahora sale hacia abajo esa cosa. Pero no sé si es porque la plataforma tenía líos, porque anoche habían líos para entrar. Y en la tarde leí un par de comentarios de mis compañeros que no podían entrar. No sé en este momento cómo está la plataforma. Ahorita está fluida, Lick. Inclusive estoy ahorita y las pestañas todavía están. En serio, ya Sí, regresaron. están. Es que ayer Sí. no estaban, fíjese. No, Ayer, pero sí, están. como a las 11 de la noche me escribió Ángel y me dijo, es un día nos quitaron el formato, me dice. ¿Cómo ni me metí? No estaba. Me imagino que es que ayer se estaba actualizando por los estudiantes de adiciones. Entonces asumo que hoy por la noche va a tener el mismo error, que se va a poner como lenta, como que pierde formato. Sí, Lick, porque hace como media hora me dijo que la plataforma ya tenía las sesiones suficientes y no permitía más, no me dejó entrar. Imagínense. Lo bloquea, entonces. Sí, entonces, ni modo, ¿verdad? Hay que tener paciencia y sobre todo, ya con Telegram es más fácil, porque si hay problemas, usted no tiene que mandarme un correo, sino que por Telegram me escribe rápido y me comenta. Igual si yo tengo problemas aquí, porque ayer se fue la energía un ratito, hoy se fue el internet hace un ratito porque la computadora empezó como con sus loqueras, y digo, y me salía señal débil. Entonces es intensidad, digo yo. Aquí otra vez está volviendo a fluctuar el internet. Y es a ciertas horas del día, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita miren, no tenemos ni con interferencia, ni nada. Se ha escuchado fluido y todo. Sí. Bueno, entonces esperemos que sí funcione siempre. Entonces hoy sí van a salir temprano. Vayan a leer de nuevo, si no lo han hecho, del plan didáctico. Necesito que todos estén claros, para que más adelante no haya malos entendidos y que no, mire que yo no sabía, mire que yo no me la sabía esa, mire que yo no vi eso nunca. Por eso lean el plan didáctico, completito, desde inicio hasta el final. Cheque. Chéquele. Bueno. Gracias, Lick. Bueno, cuídense mucho y nos vemos mañana. Bueno. Nos vemos. Nos vemos, Buenas Lick. noches. Buenas noches.